Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien. Estábamos aquí alucinando con esas mascarillas. No sé si has tenido ocasión de verlas. Las he visto y me encantan. ¿A que sí? Cada uno nos da un toquecito diferente que las quirúrgicas dan un poco de sensación de Sí, malestar, ¿no? sí, De sí. hospital. Así que bueno, si le podemos dar un poquito de color a todo esto, ya que tenemos que llevarla, pues muchísimo mejor. Sí, señor, sí, señor. Para normalizar toda esta situación, darle un poco de color a esas mascarillas, yo creo que es una buena idea, un buen plan. Te haremos llegar alguna porque tú eres parte ya de la familia y del equipo, Juana, que lo sepas. Lo agradezco, me la pondré. Bueno, desde luego durante este confinamiento, estas semanas, meses, que ya afortunadamente van quedando atrás, los psicólogos no habéis estado de brazos cruzados y vuestro trabajo de manera telemática dicen algunos especialistas, que se ha multiplicado hasta por 15. ¿Eso ha sido así, Juana? A ver, supongo que se habrá multiplicado por 15 en personas que nunca habían hecho. Yo tenía muchas compañeras que la terapia online era algo que directamente no practicaban. En mi caso, yo sí que hacía terapia online antes de que existiese la cuarentena y era a lo mejor pues un 20, un 30% del total de la terapia. ¿Qué ocurre ahora, después del confinamiento o incluso durante el confinamiento? Aunque al principio tuvimos, al menos en mi caso y los compañeros con los que hablo, más o menos igual, al principio tuvimos como un parón de 10, 15 días más o menos en los que estuvimos en blanco. A partir de ahí pues empezó a notarse el aumento. Yo a día de hoy, yo ya tengo abierta mi consulta de Sevilla, mi consulta de Jerez. Sin embargo, sigo atendiendo un 80% online y el otro 20% en presencial, y fíjate que estoy en dos ciudades diferentes. Es como que, bueno, hay gente que todavía pues prefiere hacerlo online, incluso gente que empezó a hacer terapia conmigo al principio de la cuarentena y como lo están haciendo online y se sienten bien, pues dicen, bueno, pues ¿para qué me voy a desplazar si no vivo en Jerez, si no vivo en Sevilla? Por ejemplo, gente de Huelva, que yo ya atendía anteriormente al confinamiento, y se han dado cuenta pues que a través de las plataformas online que usamos es más o menos, bueno, prácticamente es igual. Lo único, como yo digo, pues se me pierde mucha información, ¿no? Porque al final estoy viendo la cara, las manos y poco más, entonces se pierde algo de información, pero los resultados son prácticamente los mismos. Así que sí, la terapia online ha aumentado, es un beneficio, o al menos yo lo veo así, porque bueno, ahorramos en gastos de desplazamiento, ahorran ellos, porque yo igualmente estoy en la consulta, ahorramos en gastos de desplazamiento, y para los psicólogos es algo buenísimo. Incluso hay algunos médicos que están pasando consulta ya también a través de estas plataformas. Es algo muy bueno porque se nos abre un abanico muy amplio. Estamos atendiendo a cualquier persona de España. Bueno, yo ahora mismo tengo una chica argentina y una chica colombiana, porque bueno, en inglés no sería capaz, mi nivel de inglés no es tan alto como para hacer terapia, pero al final podemos llegar a cualquier paciente, a cualquier persona hispanohablante, y es algo magnífico. Solamente en España hay estudios que hablan del 67% de la población entre 18 y 75 años se ha sentido durante todo este confinamiento en algún momento triste, deprimido, desesperado ante el futuro, ¿no? Sin saber qué iba a ocurrir ante esta desesperanza. Y se están presentando efectos secundarios como puede ser estrés postraumático, síndrome de la cabaña, del que hablaremos ahora un poquito más y explico lo que es, ansiedad y lo más repetido, pues el duelo por haber perdido a un ser querido de los que las personas no han podido despedirse, o no han podido despedirse como les hubiese gustado, con todos sus familiares y con el cariño de todos sus amigos, incluso personas que no han podido ver el cuerpo y despedirse de la forma correcta, de la que es la forma en la que los psicólogos recomendamos despedirnos de un ser querido. Entonces, todas estas personas con estas patologías pues están llegando ahora de forma masiva, bastante masiva. Y bueno, aquí estamos. Fíjate, Juana, que yo, mi segunda pregunta, iba a insistir en esa idea, ¿no? Si verdaderamente los beneficios de la consulta con nuestro psicólogo son los mismos, tanto de manera telemática como presencial, porque debo de reconocerte, Juana, que yo soy algo escéptico con la terapia a través de la pantalla, no sé.
A ver, evidentemente tenemos una pequeña limitación y es que no tenemos a la persona justamente enfrente de nosotras, sino que sí, bueno, la tenemos enfrente, pero no la podemos tocar físicamente. Y nosotros los españoles somos, y los andaluces más todavía, somos como mucho de tacto, ¿no? De tocarnos, aunque esto, el coronavirus nos está cambiando. Esta pregunta que tú me haces, a mí me la ha hecho muchísima gente ante la duda. ¿Ven? ¿Es lo mismo? ¿Tú me recomiendas ir a tu consulta? Yo siempre digo, mira, es exactamente lo mismo, los resultados son los mismos, porque si no fuese así, yo no lo haría. Al final a mí me interesa que la otra persona avance, que la otra persona se ponga bien, que la otra persona se beneficie de todo esto. Entonces, si no fuese lo mismo, yo no lo haría. Ahora, la terapia online, desde mi perspectiva y desde mi caso y desde mi experiencia, no es para todo el mundo. En el sentido de, yo he tenido durante esta cuarentena, recuerdo una señora con casi 80 años a la que yo estuve hablando con su hija y le dije, mira, creo que es mucho mejor que la trate un profesional esta chica era de Murcia, creo. Es mucho mejor que la trate un profesional de allí, no por nada, sino porque esta señora tenía problemas de audición, problemas de visión. Entonces, el no tenerme a mí delante iba a ser iba a ser una barrera, ¿no? Y cuando vamos a acudir a pedir ayuda, lo que menos queremos son barreras, porque ya que nos cuesta tanto dar el paso, tiene que ser algo muy fluido. Entonces, en este tipo de casos, aún así yo hice terapia con esta señora, se nos cortaba la conexión 1000 veces porque encima no tenían wifi en casa. Era como, madre mía, ¿por dónde va a salir esto? Aún así, hicimos varias sesiones, yo luego decidí derivarla a una compañera, que eso es muy importante, saber cuándo tenemos que derivar, porque bueno, no todos los profesionales podemos hacerlo todo. Y en estos casos es complicado, al igual que supongo que en el caso del trabajo con niños pequeños, yo soy psicóloga de adultos, supongo que también tiene que ser bastante complicado. Lo que yo trabajo, que es adultos entre 15 y 65, 70 años, que es la media de lo que... O sea, el rango de edad con las personas con las que yo trabajo, no hay ningún tipo de problema. Eso sí, tenemos que tener, por supuesto, privacidad, tanto el profesional como la persona que está en casa, en el sentido de yo uso plataformas de pago en las que me aseguro que los datos que yo estoy metiendo en esas plataformas no se van a acceder ahora en Internet tenemos como muchísimas, le damos a la ley orgánica, a aceptar la ley orgánica de protección de datos sin leerla. Entonces, en este caso, yo sí que me aseguro el trabajar con una plataforma en la que los datos de la persona y los datos míos no se van a acceder a terceros. Privacidad de la persona que está en casa. Muy importante que estemos en un espacio tranquilo, que sepamos que las paredes no nos van a escuchar, o sea, que mi marido, mi hija o mi prima no está en la habitación de al lado, porque lo que sale en terapia es algo muy, muy íntimo, muy individual, le estás abriendo tu alma al terapeuta y cuanto más tranquilos estemos, pues mejor. Durante el confinamiento yo he tenido pacientes que han tenido que parar sus terapias porque estaban en una casa de 90 a 100 metros cuadrados conviviendo 3 generaciones, o tenían 4 niños, o el marido, la madre que vivía con ellos. Entonces es casi que imposible el continuar. Aparte, en mis terapias, que ya os conté un poquito, pues no es solamente siéntate y cuéntame qué te ha pasado, sino que yo trabajo con relajación profunda, yo trabajo con hipnosis cuando es necesario. Entonces, evidentemente necesito mucha calma, mucha tranquilidad y una buena conexión a internet, que tengamos wifi. Esto parece que es algo como de sentido común, y créeme que aunque lo repito una y otra vez, me he encontrado con mucha gente de no tengo wifi, voy a usar los datos, ¿te importa? Y yo digo, bueno, a mí no me importa, pero a ti se te va a cortar la conexión. Entonces son requisitos muy, muy básicos. Ya casi todo el mundo, habrá quien no, pero casi todo el mundo tiene ya wifi en casa, tiene una habitación en la que pueda estar tranquilo. Yo recomiendo que nos pongamos los casquitos del teléfono o unos cascos que tengamos para que me sintáis a mí mucho más cerca y me veáis mucho más de cerca. Y créeme que los resultados son exactamente iguales, porque si no lo fuesen, yo no lo haría. A mí me interesa el bienestar del paciente y no me metería en esta historia. Aún así, debo reconocer que a mí me encanta la terapia presencial, que esto online está genial, pero que a veces yo suelo dedicar 2 o 3 días en semana y el resto estoy presencial.
y a veces se me hace cuesta arriba cuando ya llevo 8 horas hablándole no a una pantalla, a una persona, pero al final estoy delante de una pantalla. Y para nosotros, para los profesionales, al menos yo lo siento así, el esfuerzo no es del 100%, que es en la terapia presencial, sino del 130 o del 150%, porque necesito transmitirte todo aquello que quiero transmitir, no te tengo delante, por lo tanto mi esfuerzo es muchísimo, muchísimo mayor, así que desgasta un poquito. Es decir, Juana, que damos fe en Huelva Televisión de que no todo el mundo tiene una buena conexión a Internet, lo hemos padecido durante y lo seguimos padeciendo durante esta nueva forma de trabajar, ¿no?, de manera telemática. En cualquier caso, hablamos de videollamada, nunca de llamada, ¿no? Hay compañeros míos que sí que lo hacen por llamada telefónica. Yo no lo, vamos, ni siquiera me parece buen método, la verdad, porque al final estás perdiéndote, o sea, ya nos estamos perdiendo el contacto, el tener a una persona al lado, el ver, pues, ¿no? Claro, mirándonos a los ojos. Aparte, nosotros trabajamos con emociones. Las emociones se expresan en nuestra cara, también en nuestra voz, por supuesto, pero cuando de repente empiezan a brillar los ojos o esta parte de aquí empieza a vibrar, a ponerse más rojita porque la persona ha conectado con la tristeza o ha conectado con algo que le está doliendo, todo eso nos lo perdemos a través de una llamada de teléfono. Si no queda más remedio, pues bueno, pues ya está, pues se hace y lo mejor que podamos. Pero videollamada, aunque sea a través de WhatsApp, yo muchas veces, si no se pueden conectar a través de la plataforma que yo utilizo de pago, digo, mira, no te preocupes, videollamada de WhatsApp, que tampoco pasa nada. O sea, que al menos que podamos vernos las caras ya que no podemos tocarnos. Bueno, durante el confinamiento, ¿cuáles han sido las principales urgencias o problemas de los pacientes? Fácil, trastorno obsesivo compulsivo, de limpieza sobre todo, y que todo esto continúa porque además no nos olvidemos que la pandemia no ha terminado, sino que estamos conviviendo con ella, ya estamos saliendo a la calle, ya estamos empezando a generar una nueva normalidad, porque no es la normalidad que conocíamos anteriormente, pero sobre todo ese miedo a contagiarnos, que es un miedo real, que es un miedo existente. Ansiedad, personas que ya presentaban ansiedad anteriormente y claro está, con todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo, pues la ansiedad se dispara porque al final esa sensación de pérdida de control la tenemos continuamente encima. Y el duelo, algo súper importante ha sido yo te puedo decir que es de lo que más he trabajado. Como bien sabéis, me ofrecía a trabajar con familiares de personas que hubiesen fallecido durante la cuarentena. Da igual la causa, lo importante era pues que no se habían podido despedir y no habían podido llorar esta pérdida, y para mí ha sido pues lo que más he trabajado, o el trastorno o el síntoma que más he trabajado durante todo este tiempo, y sigo en ello porque es verdad que las muertes han bajado muchísimo y yo feliz de que así sea. Pero bueno, han sido muchísimas muertes, han sido más de 40.000 y detrás de todas esas personas que han fallecido hay muchas familias pues que se han quedado completamente ancladas en la tristeza y ahí continuamos. Esta es una herramienta buena de Internet que podemos tratar. Yo tengo ahora mismo personas de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, de Castilla-La Mancha, de Córdoba, de Sevilla, que las veo también online, no están en consulta. Así que esto es lo bueno de Internet. Y lo que sí quería hablaros hoy y entrar un poquito más en profundidad es del síndrome de la cabaña, que se ha puesto como muy de moda y ahora en redes sociales sale constantemente. Y hablamos del síndrome de la cabaña cuando experimentamos miedo por salir a la calle, miedo a conectar con otras personas fuera de las paredes de nuestra casa, que es lo que se considera la cabaña. Es como ese miedo, ese temor a realizar actividades que antes eran cotidianas, como trabajar fuera de casa, coger el autobús, relacionarnos con otras personas, pero ahora se ha convertido en algo nuevo. Es importante remarcar que esto no es un trastorno de tipo psicológico, ¿vale? Porque no hay una definición oficial sobre
sobre ellos, sino simplemente estamos hablando de una consecuencia conocida, que incluso podemos verlo como algo natural por el hecho de haber pasado tanto tiempo confinados en casa. Este síndrome tiene dos variantes. Una puede ser la de estar en casa, no querer salir, encontrarnos en esa zona de calma, en esa zona de control, en esa zona de confort dentro de casa, y tenemos todo lo contrario, que se conoce como la fiebre de la cabaña, en la que hablamos de la experiencia opuesta, de la reacción de agitación, de inquietud, de desesperanza, o sea, no esa tranquilidad de estar en casa, sino todo lo contrario. Y esto se intensifica cuando estamos en un espacio pues sin libertad de movimiento. O sea que dependiendo de la persona no existen enfermedades, sino enfermos, y a mí no me gusta generalizar, todo lo contrario, porque pienso que cada persona vive sus síntomas o la enfermedad de una forma diferente. Ahora con el confinamiento, porque claro, todo esto es un negocio, no debería de ser así, porque trabajamos con personas, han salido también pues muchísimas app, muchísimas aplicaciones que trabajan, hay algunas que trabajan de forma individual. Es que quería llegar a ese punto, nos queda muy poco tiempo y yo quería llegar a ese punto, Juana, porque me parece muy interesante. Canales de YouTube, tutoriales, acabar con bye bye ansiedad, bye bye depresión, acabar con la fobia, aplicaciones móviles, páginas web. Verdaderamente todas estas herramientas son útiles, y te lo dice alguien que lucha y combate contra la ansiedad y acude en ocasiones a canales de YouTube, por ejemplo, con posibles soluciones o métodos, ¿no?, de controlar la situación o la crisis. Punto número 1, Adolfo, yo no sé qué estás esperando a llamarme, no lo sé. Yo tampoco. No lo sé. Para trabajar esa ansiedad y quitárnosla de encima cuanto antes. Mira, esto es como las dietas milagros, ¿vale? Y es verdad que a mí me gusta trabajar de una forma eficaz, de una forma rápida, no me gusta darle mucho tiempo al síntoma, sino ir hacia la raíz, pero en ningún caso me atrevería, tal y como he visto durante estos 50 días que hemos estado en casa. Yo me metía en Facebook y veía supera tu ansiedad en 10 minutos. Y yo decía, bueno, voy a entrar a ver cuál es la fórmula mágica para superar la ansiedad en 10 minutos, porque además, sin conocer la historia de la persona, por eso os decía antes, no existen las enfermedades, sino existen las personas que tienen enfermedades. Por lo tanto, hay que trabajarlo de una forma completamente individual. Luego, en Facebook, en YouTube, hemos visto como de repente el coaching se ha convertido, los coaches se convierten, se proliferan, salen de todas partes, y a veces los psicólogos nos quedamos como diciendo, jolín, qué poca cautela, qué poco cuidado, porque están prometiendo y asegurando un bienestar con fórmulas que son psicológicas, que han salido de la universidad, pero que ellos lo han estudiado en otra parte. Y bueno, ahí tenemos un poquito de lucha nosotros con el Colegio de Psicólogos para que regularice de alguna forma, porque al final los profesionales somos nosotros. Lo otro es, bueno, pues otra historia, que se podrán dedicar al marketing, a la empresa, pero no a trabajar con personas, porque estamos hablando de salud mental, estamos hablando de algo bastante grave. Entonces, durante la cuarentena ya existían de antes, pero evidentemente ahora los negocios online han proliferado, pues han aparecido este tipo de app, de YouTube, de tutoriales que son muy generalistas. ¿Qué ocurre al ser tan generalista? Es como que hago un traje y este traje le va a servir, o planifico un método y este método le va a servir a todo el mundo. Y evidentemente no es que no le sirva a todo el mundo, sino es que no le sirve absolutamente a nadie. Porque si pretendemos que una ansiedad o un trastorno de depresión se afecte desde una perspectiva de 3 ejercicios mágicos, pues evidentemente te pueden ayudar a respirar, te pueden ayudar a sentirte más tranquila, a liberar tus emociones, pero lo que es la raíz de ese trastorno, de ese síntoma, ahí no estamos llegando. Por lo tanto, necesitamos un tratamiento, 1, con un profesional, y 2, un tratamiento de forma individual, o sea, que el traje que te hagan sea para ti, que no te pongas el mismo traje que le hicieron a la otra persona, porque evidentemente a esa persona pudo servirle en su momento, pero a nosotros no, porque somos seres únicos, irrepetibles, irreemplazables, y para eso absolutamente todo. Pues te llamaré pronto para que me tomes las medidas, Juana, del traje.
Muchas gracias, un placer, como siempre, escucharte, y el martes que viene de nuevo estaremos aquí fieles a nuestra cita. Muchas gracias, Juana. Un saludo. Hasta luego. Muy bien, Juana Ponce, nuestra psicóloga de cabecera, como siempre, con práctica.